enseñanza, cómo fue, etc. Que eso es lo que debemos también de conocer. No solamente el aprendizaje tiene que ver con la capacidad de estar en una aula, sino también qué condiciones externas influyen para que él pueda aprender, ¿no? Otro de los temas que podríamos entender es el gozo de aprender, y es ahí de repente donde vamos a contestar su pregunta un poco más práctica. Si me lo dices, me voy a olvidar, pero si me enseñas, lo voy a recordar. Involúcrame en esta actividad, porque así voy a aprender. ¿Podemos captar la idea? Si de repente entro a clase y solamente digo, bueno, lean, tarea, que esto, que el otro, lo va a hacer ¿por qué? Por una nota. No lo va a hacer porque le interesa aprender. Pero si de repente nos ponemos con ellos y les enseñamos, ¿no? De repente para algunas profesiones que son un poco más prácticas, de repente me hablaba el maestro de enfermería, el hecho de repente, no sé, se me ocurre el de poner una inyección y de repente ilustrarle cómo va a administrar la jeringa, etcétera, tiene que ser demostrándolo, enseñando. Y cuando es así, el alumno, quiera o no quiera, extrínsecamente se motiva a querer prestarle atención y aprender, ¿cierto? Y si de repente lo llevas a un lugar de práctica, pues está involucrado y quieran o no, va a aprender algo. ¿Sí? Vamos a ver, esto lo dijo Benjamin Franklin. Profesora, pero eso es la parte técnica, o sea, la motriz, la mano. Pero en el caso de un profesional tiene que ir también apoyado con la teoría, con la ciencia. Entonces, ambos tienen que llevarlos. Claro, se relaciona. Como les decía al inicio, ¿no? Es enséñame. Y el otro, el práctico, sería involúcrame. ¿Sí? ¿Vemos? A toda esta primera extracto le vamos a poner que tiene que ver un aspecto llamado motivación. Dígame. Buenos días, maestro, y a todos. Yo he notado que mis alumnos, y creo que en todos, cuando nosotros no le damos el sentido del uso de ese conocimiento, de esa teoría, el alumno lo va a olvidar. Simplemente, como se dice, lo va a aprender, escuchar o para pasar el examen o para completar. Pero cuando le decimos y le explicamos y le hacemos sentir en la práctica que de repente esa fórmula matemática, esa fórmula física, ahora lo vas a aplicar haciendo tal o cual cosa, o si es la parte, en el caso de nosotros, yo soy agrónoma, ¿no? En el caso de las plantas, ¿no? Y ya cuando están en la carrera, y por ejemplo estamos en el laboratorio, ¿no? Y tienen un frasco al hacer un cultivo in vitro, y ven ahí, hace 2 días más, ¿qué es lo que ves? Le digo, como una lanita, me dice. Ajá. ¿Y qué es esa lanita, no? Le digo, tú estás ya casi en 5º año y te estás expresando como lanita. Entonces, ¿por qué está tu vocabulario así cuando deberías decirme que es un hongo, no? ¿Y qué es lo que observas? Entonces se va correlacionando muchos aspectos de toda la formación que ha tenido, y le digo, mira, cuán importante es que tú conozcas esas estructuras, que tú sepas, y ahora le digo, ponte en el supuesto que vas a estar ya en un laboratorio, pero tú trabajando. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo solucionas ese problema? Entonces, el asunto de la correlación del conocimiento teórico es importante, pero va a tener realmente un asidero en la vida del estudiante cuando sepa para qué me sirve. Y dice, sí, realmente me sirve. Pero si no, es simplemente un relleno de cómo hacerlo. Ahora, las estrategias de cómo enseñar, creo que hay muchos colegas que nos están explicando
acercando, nos están dando a conocer sus testimonios y creo que tiene que ser uno muy creativo, como decía también el colega, son muy diversos. Trabajar con los seres humanos es lo más complejo. Cada uno tiene diferentes habilidades que trae y el maestro tiene que ser muy hábil para que pueda detectar y utilizar todo eso y matizar para que pueda tener éxito, ¿no? en que los alumnos puedan llegar a entender y practicar. Sí, muchas gracias. Es cierto, ¿no? De repente de este aporte y de lo que vamos avanzando podríamos también dar una sugerencia, una recomendación, que nuestros ejemplos nosotros mismos tendríamos que basarlo en algo vivencial, real, no copiar y pegar de lo que dicen nuestros libros o nuestros manuales, ¿no? De repente, si queremos hacerle un uso y un aprendizaje, pues hacer ejemplos reales, cosa que nuestros estudiantes puedan tener también esa capacidad de poder ellos crear ejemplos diversos, ¿no? Y no ser la copia de lo que dice el docente. Disculpe, y ahí también va a depender mucho el temperamento de la gran mayoría de los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces entramos nosotros a los salones y encontramos alumnos extraordinarios que participan, que uno mismo lo activa más de lo que está activado, ¿no? Pero también hay estudiantes que son un tanto introvertidos, callados, apáticos, indiferentes, ¿no? Bueno, y ahí también hay que buscar pues, una salida, una buena metodología, ¿no? Entonces, el diagnóstico que se hace a inicios es fundamental, ¿no? ¿Con qué tipo de análisis estamos estudiando? Y a raíz de eso, pues, aplicar una buena técnica, ¿no? Díganme. Bueno, mi intervención iba por un lado, aparte de lo que dice el colega en este momento, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la motivación que nosotros estamos haciendo con los jóvenes. Realmente para ser docente universitario es una tarea muy comprometida, ¿no? Que tiene que ver, no es mejor docente el que desarrolla más, sino el que sabe llegar a los alumnos. Nosotros sabemos que muchos jóvenes, por supuesto, no vienen motivados. No vienen motivados. Ahí está el rol nuestro, motivarlos para poderlos incentivar y que tomen ellos todo el interés, diría. Pero por otra parte, ya hablando sobre lo que es la cantidad de recursos didácticos, va a permitir, por supuesto, una mayor retención, ¿no? También una mejor llegada a los jóvenes. Pero también yo creo que aquí lo que a veces falla en nosotros es que no hay un trato horizontal. Siempre hay algunos colegas que están diciendo, bueno, a mí me hablas como doctor, a mí no me faltas el respeto. Y esa es una tontería. Entonces, por decirlo así, porque de todas maneras cuando tú le das al joven la amplitud, ¿no? Para que pueda intervenir y dar su opinión, entonces no le estás coartando nada. Yo creo que el trato horizontal tiene que ver mucho con eso. Gracias. Díganme. Mire, lo que, por ejemplo, nosotros cuando entramos en contacto con los alumnos, desconocemos muchas cosas. Yo veo desde el marco constitucional, por ejemplo, dice que el Estado es uno solo e indivisible. Hay sectores, ¿no? Hay poderes del Estado, la estructura está en la Constitución y todo, pero yo no veo la participación, digamos, o no se correlaciona lo que el alumno ya trae consigo, que ya está formado, está estructurado, tiene pues una formación inicial, básica, digamos, secundaria, llega pues a la universidad, pero ese alumno está formado, ya tiene una estructura, le han alimentado y nosotros queremos romper eso en la formación universitaria. Y eso es un esquema, el otro esquema es el propio que trae el alumno, su yo. Entonces, ¿cómo cambiar todo eso? Por eso que pienso que el tema pedagógico es fundamental, ¿no? Porque tiene que haber esa relación, digamos, la universidad, si bien es cierto, dentro del marco constitucional, dentro de la ley universitaria, es autónomo, sí, pues es autónomo, pero no tiene que salirse del contexto de la enseñanza, digamos, de la ley general de, digamos, de educación. Porque la formación es uno solo, hasta donde le genere el aprendizaje máximo. Y no vemos eso. Los colegios, ¿no? Estatales y no estatales, tienen una formación, le dan formación. Y cuando nosotros, por ejemplo, interactuamos con los alumnos, pues ya en el aula de clases, y vemos la diferencia que existe entre el particular y el estatal.
Entonces hay más formación y menos formación, pero el alumno también es uno solo, ¿no? Ellos traen su propio mensaje, su propio aprendizaje. Y ese es el problema que nosotros tenemos que lidiar. No debería haber. A mi punto de vista, por ejemplo, tendría que tenerse en cuenta un historial académico de formación, ¿no?, de ese alumno, y que ese historial, como un historial clínico, como hacen los médicos cuando quieren conocer a la persona, al paciente, debe llegar digamos, a la universidad, y nosotros debemos de ver todo ese problema que tiene, y según eso nosotros pues dar, digamos, ¿no?, qué estrategia podemos utilizar ante eso. Eso sería, digamos, una estrategia, digamos, ¿no?, dentro del campo de la educación, y que las universidades deberían de dar, digamos, ¿no?, prioridad a eso, porque llega un alumno, es como por decir, ¿no?, llega pues que no sabemos nada, estamos y queremos formar con nuestras estrategias, pero bueno, pues no sabemos si le estamos haciendo un bien o haciendo un mal, ¿no? Porque ahí deberíamos de repente, ¿no?, dar el punto de atención, y que los rectores pues ya empiecen a trabajar con el ministro de Educación, porque el ministro de Educación da los lineamientos generales y nosotros tenemos que evaluar también esos aspectos, ¿no? ¿Qué tipo de alumno es? Si no tenemos ese historial, pues estamos hablando de cosas que no se va a dar ni tampoco vamos a mejorar. Y ya bueno, pues ahí se pone todo, ¿no? Maestra, solo quisiera agregar ahí algo en relación a lo que el profesor dice. Es también el conocer el mundo del alumno que ingresa, su personalidad, lo que trae. La experiencia nos ha dicho particularmente, todos los hemos tenido una experiencia con un alumno que tenía toda la vehemencia de ser enfermero, de querer, pero su techo a veces no se lo permitía. Pero fue tanta su voluntad que sí lo logró. Vivía, creo que, pero era su anhelo, pero tenía sus falencias, sus dificultades, pero logró, con el apoyo de todos los docentes, agarramos su mundo y logró ser enfermero. Y ayudar. No tanto ayudar, pero logró, se le dio todas las herramientas y logró ser enfermero. Entonces a veces uno no sabe tampoco la personalidad, como les digo, a veces que ingresaron a la universidad, pero tienen algún problema o psicológico o como decía, X, cualquier factor. hasta un cierto retardo, podríamos decir. O mental también. Sí, miren, rescatando todo lo que acaban de aportar, vamos a empezar como por lo que dijo la maestra, que de repente, como les decía al inicio, ¿no?, el cambio debe de nacer de uno mismo, primero de nosotros. Pueden haber muchas normas, leyes, estructuras, no sé, de la universidad, del ministerio. Es más, cuando hablaba del Ministerio de Educación, evoqué mi recuerdo y me remonté a cuando este personaje, Bruce, era ministro y creó su famoso cuadernito para la identidad sexual. ¿Recuerdan? Si nos basamos en que había esa estructura, yo no creo que alguien acá me hubiera podido decir hay que seguirla, ¿no? Porque ese libro, manual, no sé, era algo que no podría encajar en poder enseñar ni a de primaria ni a de secundaria, menos a de la universidad, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros mismos, por la experiencia, por el experticio, etcétera, podemos darnos cuenta que lo podemos obviar, manejar, cambiar, etcétera.